gloria, a Él la gloria, a Él la gloria. En este punto del catecismo comenzamos una nueva sección. Pero antes de ocuparnos de los detalles, veamos brevemente algunas de las características generales. Una de las cosas impresionantes del Catecismo de Heidelberg es el hecho de que los 10 mandamientos se tratan en la tercera sección. El Catecismo Menor de Westminster también expone la ley después de enseñar el camino de la salvación. Este hecho en sí mismo contiene mucha enseñanza. Veremos. Uno podría haber esperado que los 10 mandamientos fueran tratados en la parte primera del catecismo. De manera general lo son, por supuesto, porque la pregunta 3 enseña que la ley de Dios me muestra cuán grandes son mi pecado y mi miseria. ¿Por qué entonces el catecismo se refiere en la pregunta 4 solo al resumen de la ley? ¿Y por qué espera hasta la pregunta 92 en la parte tercera antes de tratar los 10 mandamientos en detalle? La respuesta es que los hombres que escribieron el Catecismo de Heidelberg estaban conscientes de un gran peligro, el peligro de pensar que necesitamos la ley de Dios antes de ser justificados para mostrarnos nuestra necesidad del Salvador, pero que no la necesitaríamos después. Por supuesto, un uso importante de la ley es mostrarnos nuestra necesidad de la salvación. Sin embargo, seguimos teniendo esta necesidad después de que somos justificados. A través de la ley de Dios aprendemos todos los días de nuestra vida a comprender cada vez más claramente que somos pecadores indignos. Y luego, además de eso, hay otro uso más de la ley. La ley nos muestra, como pueblo de Dios, cómo debemos vivir en gratitud por nuestra salvación. El catecismo, al exponer la ley hasta este punto, subraya la importancia de estos 3 beneficios de la ley y al mismo tiempo advierte contra el peligro del error de vivir sin los mandamientos. Pregunta 86. Puesto que hemos sido liberados de nuestra miseria por la gracia de Cristo sin ningún mérito propio, ¿por qué entonces debemos hacer buenas obras? Porque Cristo, habiéndonos redimido con su sangre, nos restaura también por su Espíritu a su imagen, para que con toda nuestra vida mostremos que estamos agradecidos a Dios por sus beneficios, para que sea alabado a través de nosotros, para que podamos estar seguros de nuestra fe por ver sus frutos, y para que por nuestra vida piadosa nuestros vecinos sean ganados para Cristo. Pregunta 87. ¿Pueden salvarse aquellos que no se vuelven a Dios de sus caminos ingratos y sin arrepentimiento? De ninguna manera. La Escritura nos dice que ninguna persona impía, ni idólatra, ni adúltera, ni ladrona, ni codiciosa, ni borracha, ni calumniadora, ni ladrona, ni nada parecido heredarán el reino de Dios. Hay quienes dicen que los cristianos no están obligados a guardar los mandamientos de Dios. No, dicen, somos salvos por gracia y por lo tanto no estamos bajo la ley. Es perfectamente cierto que somos justificados solo por la gracia gratuita y que nuestras obras no entran en nuestra justificación. Pero no es cierto que esto sea todo lo que hay que decir sobre el plan de salvación de Dios. Al contrario, la Biblia dice que la salvación es algo maravilloso. No solo cambia la forma en que un hombre se presenta legalmente ante Dios cuando está justificado, sino que también cambia al hombre que tiene esta posesión. Es regenerado por Dios y santificado en toda su naturaleza. Conceptualmente, estas cosas pueden separarse, como si la sola justificación fuera el todo de la salvación, pero en las personas reales que se están salvando, estas cosas no se pueden separar unas de otras. Un hombre que es salvo no solo es justificado por la expiación de Jesús, sino que también tiene la ley de Dios escrita en su corazón por obra del Espíritu Santo. Hebreos capítulo 8, versículos del 8 al 10. Los hombres que escribieron el Catecismo de Heidelberg entendieron esto. Para ellos era simplemente impensable que uno pudiera realmente tener el uno sin el otro. Si realmente eres salvo, dice su argumento, entonces seguirán cambios radicales. Lo seguirán porque el Espíritu Santo de Cristo,
estará obrando en los corazones de su pueblo. Pregunta 86. Si todo esto es cierto, como dice el catecismo, entonces, ¿por qué plantea la pregunta 87? ¿Pueden salvarse aquellos que no se vuelven a Dios de sus caminos ingratos y sin arrepentimiento? Esta pregunta se hace por la misma razón por la que se hacen preguntas similares a esta a lo largo de la Biblia. La gente necesita ser advertida de que no podemos ser salvos sin un cambio radical en nuestra manera de vivir. Note cómo a menudo los mismos apóstoles escriben sobre esta misma preocupación. El peligro aquí es muy real precisamente porque es muy atractivo. Es natural que el hombre piense que puede ser justificado por la fe sin grandes cambios en la forma en que vive. Pero la Biblia tiene razón y el catecismo aquí simplemente hace eco de su advertencia. No hay salvación para aquellos que permanecen sin experimentar un cambio, pero solo para aquellos que en gratitud se esfuerzan por medio del Espíritu Santo por guardar los mandamientos de Dios. El apóstol Juan verdaderamente ha dicho: este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Porque la ley de Dios, tal como se resume en los 10 mandamientos, se presenta para los creyentes cristianos como el gran modelo para su vida de gratitud. Tome nota de otra cosa aquí. El catecismo de Heidelberg deja en claro que hay 10 mandamientos. A veces, hoy en día, se hace un intento de eliminar el cuarto mandamiento. El argumento a favor de este punto de vista es algo así. Cristo cumplió este mandamiento por nosotros, por lo que ya no tenemos el deber de guardarlo. Es cierto, gracias a Dios que el Señor Jesús cumplió este mandamiento por nosotros. Pero eso es cierto de todos los mandamientos. Así que el hecho de que se haya cumplido el cuarto mandamiento no implica que haya sido quitado. Diremos más sobre esto cuando consideremos lo que dice el catecismo sobre este mandamiento. Aquí solo queremos señalar que el catecismo ve toda la ley y los 10 mandamientos como un resumen de la misma, como una unidad inseparable. Finalmente, tenga en cuenta que el catecismo entreteje algunos asuntos de casuística o de jurisprudencia presentes en el Antiguo Testamento en su exposición de los 10 mandamientos. Lo que queremos señalar aquí es simplemente que el catecismo de Heidelberg en sí mismo es teonómico. Si con eso queremos decir que las leyes del Antiguo Testamento todavía tienen autoridad para el pueblo de Dios en su aplicación. Lo sorprendente para mí es que aquellos que critican este uso de la jurisprudencia o de la casuística del Antiguo Testamento se han apartado radicalmente de las enseñanzas de Juan Calvino. Calvino escribió uno de los mejores comentarios que jamás se haya producido sobre los 5 libros de Moisés. Y una de las cosas que hace una y otra vez en ese trabajo es mostrar cómo las leyes de casuística revelan principios que todavía son válidos hoy para el pueblo de Dios. Eso no significa que la gente de hoy viva de la misma manera que en los días de Moisés, o que las leyes de casuística se puedan aplicar hoy sin ningún cambio. Por supuesto, ahora hay una diferencia entre andar en mula y volar en un avión, una gran diferencia. Pero los principios básicos subyacentes que se encuentran en las leyes casuísticas del Antiguo Testamento siguen siendo válidas. Todavía nos dan las analogías que necesitamos para entender la voluntad de Dios en nuestro contexto moderno. Veremos más adelante que esto fue simplemente asumido por los autores del Catecismo de Heidelberg. Gloria.